bueno, queridos patitos, estamos a día 24 de junio, pero de 2016, donde David Cameron dimitió como primer ministro británico, consecuencia directa del resultado del referéndum sobre la salida de la Unión Europea, Brexit. Ciertamente es algo para comentar, ciertamente porque el personaje luego acabaría volviendo a ser ministro de Asuntos Exteriores, después de haber sido primer ministro. Solamente recuerdo Carl Bildt, que fue primer ministro sueco, y luego en otro gobierno, posteriormente, acabó siendo ministro de Exteriores, lo cual, en principio, conceptualmente está bien, porque es aprovechar ese know-how, ese conocimiento, esas relaciones internacionales obtenidas precisamente por haber tenido la primera magistratura política del país. Estamos hablando de Suecia y Reino Unido, que son monarquías constitucionales. Pero la vertiente del asunto del Brexit es un asunto importante, cuyas consecuencias no han terminado. No han terminado. Así que vamos un poquito con ello. Se pensaban desde los tiempos ya, porque esto, como diría el amigo Gustavo Beder acerca de cuándo empezó la actual situación entre Irán e Israel, en 1979. ¿Cuándo empezó la situación del Brexit? En 1973. Cuando, después del fallecimiento de Charles de Gaulle, el gran Charles, finalmente Francia levantó el veto que tenía establecido para que el Reino Unido entrara en las comunidades europeas, sobre todo teniendo en cuenta de que unos 20 años antes, en la época de las reuniones de Mesina interministeriales, para profundizar lo que primero fue el hecho del Tratado de París para la CECA, y luego los tratados de Roma, de Euratom y la CEE en 1951-1957, entre medias la Comunidad Europea de Defensa y la Comunidad Política Europea, que eran dos elementos que fueron dinamitados por la propia Francia después de haber sido firmado y ratificado por todos los miembros, es decir, los 6, pero la ratificación solamente faltaba una, que era la de la Asamblea Nacional Francesa, y en 1954, esto ya lo comentamos en un vídeo aparte. Pero surgieron, y esto también lo comentamos en otro vídeo, el asunto de las 3 comunidades en Europa. Una era la vertiente integracionista, con sus pasos y sus ritmos, primero en 3 patas, la CK, luego la CE y Euratom, las comunidades europeas, en suma. Luego estaba la EFTA, porque los británicos no querían quedarse sin nada y montaron su asunto de libre cambio, simplemente, sin asuntos políticos, pero sí de relaciones comerciales un poquito más abiertas. Y luego está el caso de Comecon, que es la institución feudal económica del espacio oriental, del espacio soviético, controlado por Moscú, por supuesto. En 1973 se produjo esa primera ampliación, en donde iban a entrar 4 países: Noruega, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. Noruega acabó diciendo que no, dicen que por el petróleo, dicen que por la pesca, por la razón que sea, no ratificaron. Lo mismo que en el 93-95, cuando entraron Suecia, Finlandia y Austria. Iba a entrar también Noruega, y tampoco, no fue el caso. No hay 2 y 3, pero parece que va a entrar antes Islandia que Noruega, a pesar de que actualmente tiene, a través del espacio económico europeo que vincula la EFTA con las comunidades europeas de la Unión Europea, hay pago a servicios, hay asunción de decisiones del Banco Central Europeo, es decir, tienen partes de carga, ponen pasta en el presupuesto, pero no tienen capacidad decisoria, lo cual ciertamente es un poco curioso. Y sobre todo cuando Noruega tendría la capacidad de negociación respecto de elementos que pudieran ser salvaguardas a su modelo social, el tema pesquero, el tema de hidrocarburos, la caja que tienen como fondo soberano. Pero bueno, esto es asunto de Noruega. En el caso del Reino Unido, en el 73 entraron, y en el 75, debido a que lo hicieron automáticamente a través de las cámaras legislativas, hicieron un primer Brexit. El primero porque decidieron hacer la ratificación de si querían seguir o no una vez que ya estaban dentro. Deberían de haberlo hecho tal vez antes, pero decidieron eso, decidir ya que estaban dentro, si seguían o salían.
Con lo cual ahí teníamos un primer elemento de Brexit. Y luego, en el 79, después de que los laboristas, que en buena medida habían sido esos referentes para el marco europeo, a pesar de que previamente Churchill, en el Congreso de la Haya del 48-49, no siendo primer ministro, era muy europeísta. Es lo que a veces pasa en el Reino Unido, que son muy europeístas cuando están fuera del poder. Le pasó a Tony Blair antes del 97, era súper europeísta, pero después el virus de la relación especial con los Estados Unidos cogió cuerpo en sí mismo y le entró ese virus. Primero con Clinton, pero luego el virus aguantó con George Bush, siendo mejores amigos. Eso sí, ciertamente. Esto puede pasarle a cualquiera, porque, como nos comentó Gustavo Behler, le pasó al presidente del Frente Amplio, que en 2005, bueno, o sea, es cuando entró el Frente Amplio al poder en Uruguay, tuvieron una conversación en 2006 y fueron bastante amigos con el caso de George Bush, pero bueno, eso no es asunto de ahora, sino estamos con los británicos, tal vez a través de Malvinas, que está un poquito por ahí, y Malvinas uruguayas, ¿por qué no? Y ahí está ciertamente el asunto de Escocia. Cuando, por un lado, el tema de la Unión Europea con Thatcher, el cheque británico del 84 y todas las derivadas, con esa situación, colusionan precisamente con el caso de Escocia. Escocia quería la independencia, hubo una negociación, se llegó al acuerdo para hacer el referéndum de 2014 y 45 a 55 los británicos decidieron quedarse. Escoceses, británicos, británicos, escoceses. No ingleses, que eso les molesta. Al 100% de los escoceses. Y esa situación, sea por lo que sea, le dio la posibilidad de querer cerrar, dado que supuestamente había cerrado el capítulo escocés de la independencia para una generación, y había hecho el Brexit dentro del Partido Popular Europeo, donde los conservadores británicos habían montado su propio grupo aparte. Pensó, bueno, pues esta pulsión la vamos a mitigar haciendo un voto de Brexit. Y la gente será sensata, porque a fin de cuentas los beneficios de estar en la Unión Europea serán evidentes para todo el mundo, y seguro que aunque sea por un margen estrecho, acabarán votando de quedarse en la Unión Europea, como ocurrió en el 75, en aquella votación, y ya está. Y ya resuelto, y por lo menos por 30 años no habrá que volver a votar esto, y los Brexiters estarán llorando en su rincón, y todo esto perfecto, que es lo que todo el mundo preveía en el Partido Conservador. Pero ahí tenemos una película, un documental, con Benedict Cumberbatch en el papel de Dominic Cummings, que es Uncivil War, que en un momento dado el asesor laborista y el asesor conservador se encuentran alucinando por el resultado y se cuentan unos a otros de que es que realmente jamás han hecho pedagogía de la Unión Europea, jamás han hecho defensa de la Unión Europea, y en buena medida lo que alguna vez he comentado de que es como un frontón. Ese frontón en el que el poder establecido, o la causa, o lo que sea, que está para confrontar, tú tratas de lanzarle piedras con la seguridad de que jamás la piedra va a salir por arriba, de que jamás el agua va a tirar la pared o va a superarla. Con lo cual es un ejercicio autoconclusivo, pero bastante efectista, en donde tú, contrapoder, puedes alcanzar el poder, pero sin romper el elemento de confrontación con ese poder.
No sé si... Creo que se entiende lo que quiero decir. Pero, digamos que en un momento dado surge esa situación en la que de tanto ir el cántaro a la fuente, pues se acaba rompiendo. Y es lo que pasó con el Brexit. De tanto andar diciéndole al pueblo que la Unión Europea era la fuente de todos los males. De que si se salían de la Unión Europea, el dinero que iba para Bruselas estaría para el Servicio Británico de Salud. Que si estando en la Unión Europea llegarían 78 millones de turcos, que era la población total de Turquía. Vamos, que se habrían quedado Turquía sin ninguna población humana. Sí, cabras y ovejas y vacas y todo esto, pero yo creo que esos no votan. Por lo menos en el Reino Unido en principio no votan, pero parece como si Boris Johnson pensara otras cosas. Boris Johnson, que conocía perfectamente la Unión Europea por asuntos particulares en el ámbito de Bruselas, que había estado viviendo allí como corresponsal de prensa y todo esto. Pero ciertamente hubo esa realidad en la que, bueno, pues se fue al Brexit, y el Brexit, a pesar de que era una votación, y esto es una parte interesante, no vinculante. Tampoco vinculante como pudiera ser la votación de la OTAN en España, pero políticamente era complicado. Podían haber dicho perfectamente que a pesar de esa situación bastante, por un porcentaje tan exiguo, no se puede tomar una decisión generacional trascendente de salir de unas instituciones en las que se participa y que tiene tanta importancia, porque la misma razón para la independencia respecto de la Unión Europea, pues podían decirle de la OTAN, de la Unión Postal Internacional, de la ONU y de cualquier organización, la OSCE, la OCDE, de cualquier organización internacional, intergubernamental, de integración en la que participe el Reino Unido, podían decir, queremos la independencia total del Reino Unido. Bueno, pues no solamente salirse de la Unión Europea, sino de cualquier organización internacional en la que se condicione cualquier política pública del Reino Unido. Pero no, ese no fue el caso. Resulta ciertamente curioso. Y el mundo está repartido. Aquellos que hablaban de Kanzu, de llegar a acuerdos económicos, de libre comercio con todo el mundo, rapidito. Estamos 5 años después de la implementación del Brexit prácticamente. Y porque una cosa que es cierta, prácticamente se tardó 4 o 5 años desde la votación hasta la implementación fáctica del Brexit con la apelación de ese artículo de salida y la salida efectiva. Pero decía, podía haber dicho el Reino Unido, es una votación ajustada. No podemos tomar una decisión trascendente, con lo cual vamos a... pero como no tenía ninguna idea, fueron improvisando. Pero David Cameron dijo aquello de, bueno, pues ¿pis para qué os quiero? Y si él no tenía ningún interés en el Brexit, a pesar de que lo hizo posible, dijo, yo no lo voy a gestionar, que lo gestione otro, que se coma el marrón otro. Pero ahí nos encontramos con la situación con Theresa May, que no era Brexiter, hasta que llega el señor Boris Johnson, que sí era Brexiter. Pero luego está el asunto de la pandemia. Era un momento para reevaluarlo. Era el último momento para haber reevaluado y haber dicho, con la pandemia nos hemos dado cuenta de que no es viable, por lo tanto vamos a hacer una votación, entendiendo por esto no una reformulación, sino una actualización, pero lo del segundo referéndum del Brexit, aún antes de haberlo ejercido, no se vio como ninguna posibilidad, sobre todo teniendo en cuenta de ese líder antisemita, cuyo nombre no voy a mencionar, de los laboristas, que tuvieron a mal elegir y que no vio esa viabilidad porque también era Brexiter. A pesar de que el laborismo, en buena medida, en su composición, era favorable a la Unión Europea. No tanto como los liberaldemócratas, de lo que fue Nick Clegg, viceprimer ministro con David Cameron, en esa legislatura, en la que en 2010-2015, en la que, bueno, una vez que sale el liberal-demócrata del poder, de ser un bipartito a ser un monopartito, ahí es cuando David Cameron tuvo las riendas sueltas, porque en buena medida
esto lo decía en la película And Civil War. Hay distritos, precisamente por esa política. Hay que Nick Clegg, precisamente al final del mandato, hubo ese referéndum para primera y segunda opción, para reformular el tema de la elección de cargos, sobre todo pensando en la Cámara de los Comunes, em, para evitar que alguien pueda obtener un 35%, despreciando al 65% restante de los participantes, porque luego hay gente que no participa en la elección, con lo cual entre los que no participan y los que participan, ese 65% de los que participan, pero no son el 35% que obtiene el primer partido, la primera persona, porque es circunscripción uninominal. Incluso se tiene esa circunstancia en donde hay barrios enteros que, como no son decisivos, en circunscripciones que no son decisivas, y ya están dadas por hecho de que son de un cierto sesgo, pues no se hace campaña. No se les va a preguntar. Y ahí entra Cambridge Analytica precisamente para buscar esos nichos, a veces puerta a puerta, pero luego con la tecnología, para ver primero el diagnóstico de qué les interesa a estos y que han sido desatendidos. Y después ofrecerles machaconamente información, entre comillas, con respuesta a ese sesgo para que acaben votando lo que yo considero. Y es más importante cuando la pregunta es sí o no, que con un candidato. Pero siempre que el candidato pueda ser A o B, la elección es más o menos parecida a sí o no, que es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos con el asunto, que de fondo, en buena medida, se resume a la del candidato demócrata y el candidato republicano, que es un sí o no, más o menos. Y por eso Cambridge Analytica tuvo efecto, sobre todo en 2016, en estos dos elementos, en el tema del Brexit y en el tema de la elección en Estados Unidos. Afectación respecto de estas personas que están fuera del sistema, que están apartadas y se incorporaron para esta lucha. Pero, como decía, el tema del Brexit, con todo lo que ha supuesto y el momento actual, en donde poco a poco, con Keir Starmer está volviendo a determinadas políticas, determinados acuerdos, y que podrían llegar a la situación de un retorno, pero se ha metido de por medio el asunto de las mentiras migratorias y otros tipos de mentiras, en donde se ha dado carta de naturaleza a ciertos bulos, y precisamente por eso Nigel Farage, que fue parte del origen de las mentiras para con el tema del Brexit con UKIP, ahora con Reform Party, está volviendo a tratar de establecer un marco en donde esa realidad migratoria, en donde decían, estando dentro de la Unión Europea, estaba el asunto de fronteras libres, iba a entrar cualquier persona, iban a entrar un montón de personas. Luego faltó empleados por el tema de la ausencia del plomero polaco, del camionero checoslovaco, del chef francés. Bueno, pues todas estas cosas que estaban en la mitología. Con todo esto, pues ciertamente desapareció el migrante europeo, pero el migrante que era el más importante hasta ese momento, que era el de la Commonwealth, no solamente dejó su huella, sino siguió impulsándose. Con lo cual ahora, fuera de la Unión Europea, hay más migrantes hacia el Reino Unido que antes. De esa parte del mundo que fue parte del Imperio Británico. Y eso ha llevado precisamente a la primacía en las encuestas desde hace un tiempo, más allá solamente de la nueva presidencia de Trump y de otras cosas que han generado revuelo, porque esta situación de inversión en el ámbito de las encuestas es bastante reciente, lleva precisamente a que esas consecuencias a posteriori del Brexit no hayan terminado. Sino, alguien dirá, esto es lo mismo que pasa en Países Bajos. En Países Bajos, lo de Geert Wilders han tocado poder y la cosa está atenuándose. Y además son 150 escaños y son 15 formaciones las que están en el Parlamento. Cierto, se me mencionará Austria, se me mencionará otros casos, la propia Francia, pero las casuísticas son diferentes y los ingredientes endógenos son muy importantes a la hora de explicar lo que sucede. Por tanto,
El punto es que cuando se produjo esa dimisión de David Cameron, estaba soltando amarras respecto de lo que había hecho, de lo que el público había hecho por su posibilidad de abrir la puerta a que el Brexit se votara. Y ese conglomerado de mentiras, puesto con lacito, como era la votación del Brexit, acabó en esta situación actual, con estas consecuencias duraderas, que yo creo que en buena medida van a seguir hasta que no sé si va a ser como ocurrió con V de Vendetta, con bueno, Alan Moore, que estaba respondiendo a Alan Moore a Margaret Thatcher en 1981 en aquel cómic un poco anarquistoide, con aquel surgimiento de algo que tenía razón de ser por el propio pasado respecto de Oswald Mosley y el Partido Fascista Británico y toda aquella situación en el año 41 y años previos, pero que parece tener proyección de futuro con respecto de esa visión en la película V de Vendetta, el personaje interpretado por John Hart, como un posible primer ministro futuro, tal vez con la cara de Nigel Farage. Eh, no sé si, es decir, bastante, pero el futuro del Reino Unido es negro y por culpa del Brexit, aún hoy. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpien.